Buenas tardes a todos y todas. Bienvenida maestra Blanca, bienvenidos maestro Justo y maestro Luis. Martín Landeros. Bienvenidos a la Universidad Pedagógica de Durango, a su programa Diálogos, Conocimiento al Día. Este programa surge a iniciativa del Grupo de Investigación, Aprendizaje y Formación, Dimensiones Socioculturales y Discursivas de la Universidad Pedagógica de Durango, en coordinación con la Secretaría Académica y con el gran apoyo de la Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica de Durango. El propósito de este programa, Diálogos, Conocimiento al Día, es difundir desde diversos saberes y experiencias puntos de vista multivariados, posturas analíticas respecto al marco curricular y plan de estudios 2022, con el objetivo de que nuestro teleauditorio avance en la comprensión más profunda de los fundamentos epistemológicos, los contenidos, la estructura y este universo de saberes, ¿verdad?, sobre la educación básica fundamentado en este proyecto educativo de la nueva escuela mexicana. El programa Diálogos, Conocimiento al Día se transmite cada sábado por el canal de YouTube de la Universidad Pedagógica de Durango y también a través de la cuenta de Facebook de la misma universidad, y se retransmite los días jueves a las 6 de la tarde. Así que invitamos a nuestro teleauditorio que le dé seguimiento a esta serie de diálogos, ¿verdad?, que tienen este afán de lograr una mayor comprensión sobre este nuevo proyecto educativo, el marco curricular y del plan de estudios 2022. El programa está dirigido a estudiantes del campo educativo, maestros y maestras y diversos profesionales de la educación, así como académicos que se desempeñen en el marco de la formación de profesores en nuestro país. En el programa de hoy tenemos el honor de tener como invitados especiales a funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, quienes nos compartirán sus opiniones acerca de los retos y dificultades que les plantea la implementación de este nuevo marco curricular 2022, ¿verdad?, en la esfera de la gestión educativa, la gobernanza y la formación docente. Les invitamos a expresar sus dudas y preguntas sobre el contenido de este diálogo en las redes sociales y en el canal de YouTube de la Universidad Pedagógica. Los sábados nuestros invitados estarán respondiendo sus preguntas y sus dudas. Enseguida me permito presentar a nuestros invitados, quienes ahora tienen la responsabilidad de la implementación del proyecto educativo de la nueva escuela mexicana en nuestro estado, y ellos cuentan con una importante trayectoria como docentes frente a grupo y como directivos en el ámbito educativo. Ellos son la maestra Blanca Emilia Reyes Ibarra, el maestro Justo Martínez Carrillo y el maestro Martín de Jesús Landeros Gaucín. Bienvenidos todos a la Universidad Pedagógica. Gracias. Entonces, pues nuestro mayor agradecimiento por darse un tiempo. Sabemos que están muy ocupados con tantas tareas que les implica el cargo de gran responsabilidad, ¿verdad?, en este campo educativo en nuestro estado, y la universidad como su casa de estudio de todos los profesionales de la educación en nuestro estado. Me permito presentar a la maestra Blanca Emilia Reyes Ibarra. Ella es licenciada en Educación Primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, maestra en Educación Básica por la Universidad de las Américas en el Estado de Puebla, maestra en Evaluación de Políticas Públicas por el IEXE Universidad. Actualmente es estudiante del doctorado en Política Educativa, Estudios Sociales y Culturales en el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente, CENID-AC. Actualmente es directora de Educación Básica Estatal en la Secretaría de Educación del Estado de Durango, nombramiento a partir de septiembre del presente año.
Ha sido coordinadora académica del programa Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar de 2013 a 2014. El maestro Justo Martínez Carrillo es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, licenciado en Educación Media, especialidad en Matemáticas por la Escuela Normal Superior de Durango. Ha sido profesor en escuelas rurales multigrado, también profesor en escuelas primarias urbanas. Supervisor escolar y jefe de sector en educación primaria durante 19 años, subdirector de educación primaria en el Estado de 2014 a 2017 y actualmente es director de educación básica A en la Secretaría de Educación del Estado de Durango. El maestro Martín Landeros, Martín de Jesús Landeros Gaucín, es profesor de educación secundaria en la Escuela Normal Superior, licenciado en Educación con especialidad en Ciencias Naturales por la Escuela Normal Superior de Durango, maestro en Educación con especialidad en Educación basada en competencias por el Instituto Mexicano de Formación Ejecutiva INFE, Durango, maestro en Tecnología Educativa por el Instituto Mexicano de la Formación Ejecutiva, INFE Durango, consejero sobre la evaluación a nivel secundaria en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, y jefe de enseñanza de biología en el Departamento de Educación Secundaria Técnica, y actualmente es enlace con Recursos Humanos y la unidad del sistema para la carrera de los maestros y maestras UCICAM. A la fecha, esta relación la establece con el Departamento de Educación Secundaria Técnica en el Estado. Muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias. Y bienvenida, maestra. Gracias. Maestra Blanca, maestro Justo, maestro Martín. Quiero plantear un preámbulo como una contextualización de este diálogo, haciendo uso de las reflexiones de Boaventura de Sousa, que he tomado, que me he permitido tomar de este libro, que se denomina El futuro comienza ahora. ¿Sí? Este preámbulo, Boaventura de Sousa, hace un señalamiento, ¿verdad?, en donde él nos comenta que la pandemia del nuevo coronavirus da inicio al siglo XXI. ¿Sí? Generalmente estamos acostumbrados a pensar que los siglos empiezan el 1 de enero. Pero él hace una aseveración aquí muy interesante cuando dice que el siglo XXI dio su primer signo de vida en el año 2008 con la crisis financiera global, y que es entonces a partir del año 2020 cuando el siglo XXI puede ser el comienzo de un fin, ¿sí?, de una nueva era, de un nuevo modelo de civilización. Y esto a raíz del surgimiento del nuevo coronavirus. Entonces, él establece ese tiempo como inicios del siglo XXI. Y yo creo que nosotros como personas vinculadas al ámbito y al desarrollo educativo estaríamos optando por la segunda opción, que sea el inicio de una nueva era, de una civilización distinta. Y creo que a esa visión se apega mucho estos nuevos planteamientos del marco curricular, a formar un ciudadano diferente de lo que nosotros habíamos venido siendo, ¿sí?, a partir de nuestra formación obtenida en varios sistemas de formación, como la familia, la sociedad y el propio sistema educativo en particular. Entonces, él de alguna manera nos lleva a pensar cómo este siglo XX, signado bajo el sello del colonialismo y el capitalismo y el patriarcado, pues es necesario a anclarlo, a dejarlo atrás, ¿sí? Y en ese sentido yo planteo una serie de preguntas para ustedes como autoridades educativas de educación básica en Durango, ¿sí?, respecto a cuáles son los retos dentro de ese marco de que se requiere un nuevo ciudadano, de que tenemos por parte del gobierno federal un nuevo proyecto educativo que nos plantea una actuación distinta
al profesorado, pero obviamente también a la autoridad educativa. Entonces, ¿cuáles son los retos en la implementación del nuevo marco curricular y plan de estudios 2022 relacionados con la formación de profesores frente a grupo, la formación de personal directivo y de supervisión escolar para ustedes como autoridades? Maestra Blanca, por favor. Gracias. Primero agradezco la invitación a participar en este panel. Buenas tardes. Gracias. Gracias. La formación docente, híjole, por sí misma la formación docente es un gran reto en este momento y es un pilar fundamental para solucionar los grandes problemas que tenemos tanto en el sistema educativo, en el nuestro en Durango, como en el nacional, ¿no? Y ayer platicábamos en alguna reunión en la que estaba el doctor Justo, cómo cuando le apostamos a la formación continua de los docentes, le abonamos en la solución de otros problemas que están alrededor, ¿no? Por lo tanto, es un detonante y es un pilar fundamental del sistema. Quiero enfocar esta primer participación de mi parte en, me enfoco antes de la intervención, antes de la implementación del plan. Necesitamos conocerlo, apropiarnos de él. Entonces, me enfoco en la formación continua en este momento que estamos viviendo, que es de conocimiento. Este año, a nivel nacional, nos dicen, tenemos este ciclo escolar para conocer el plan. ¿Qué el plan? ¿Qué es lo que conocemos de forma oficial, lo que publicado en el Diario Oficial de la Federación? Entonces, tenemos la tarea, los sistemas educativos locales y el nacional, por supuesto, de brindar estos espacios de reflexión para los docentes y de estudio para que se apropien del plan. Y en Durango lo que hemos hecho y que continuamos con acciones en diferentes ámbitos es primero propiciar los espacios de reflexión en las... Sí, desde el Consejo Técnico, que es una estrategia nacional, que tenemos días indicados en el calendario, incluso determinadas horas y temas que tenemos que abordar desde el Consejo Técnico, hacer la reflexión, pero también tenemos espacios de mayor temporalidad, por llamarlo así, como la semana intensiva que viene en enero, dedicado al plan 2022. Ajá. ¿Esa semana en qué consiste, maestra? ¿Nos pudiera dar un poquito sobre esa semana de formación? A grandes rasgos, los maestros estarán conociendo sobre el plan 2022. Básicamente dedicarán la primera semana de enero al análisis sobre el plan. Que este taller viene a complementar y a favorecer el trabajo que los maestros vienen haciendo en sus sesiones ordinarias de Consejo Técnico. Entonces, me regreso un poquito a mi planteamiento inicial, que en Durango nos damos cuenta que el maestro necesita no solo como maestros, me incluyo porque soy maestra, necesitamos no solo conocer lo técnico, lo conceptual del plan, ¿no? Los elementos que lo componen, sino que necesitamos dedicarle tiempo a entender sus fundamentos, porque el docente no es un técnico en la educación, un docente es un profesional y como tal necesitamos conocer el fundamento de lo que el Plan 2022 y en general la nueva escuela mexicana nos plantea. Entonces, comenzamos generando estos espacios desde... Bueno, el de la escuela ya es oficial a través de las sesiones de Consejo Técnico, pero sí propiciando estos espacios de reflexión en los colectivos, en las zonas escolares, en los sectores. Los propios niveles educativos han tenido esta flexibilidad de que se organicen y establezcan estos espacios de reflexión entre ellos mismos. Tenemos en Secretaría esta dinámica de dar esta oportunidad, de generar los espacios de reflexión que como docentes necesitamos y también de sumarnos, porque también es instrucción que nosotros como estructura educativa, los jefes de departamento, los directores, tenemos que conocer, tenemos que reflexionar, tenemos que hablar sobre el plan, porque estamos estamos convencidos de que los elementos en su generalidad son una oportunidad de mejorar. Los creemos pertinentes y como tal nos sumamos con este compromiso para implementarlos en su momento. Entonces, yo me enfocaría en este momento y en la importancia de que en este ciclo escolar nos demos a la tarea de generar estos espacios de reflexión en toda la estructura. Viene esta semana, pero vendrán también otros espacios que se generen desde la Secretaría para que los maestros continúen profundizando y reflexionando sobre el contenido del plan.
Muy bien, gracias, maestra. Maestro, justo, ¿qué otros retos plantea en el proceso de implementación de este marco curricular y plan de estudios 2022 relacionados con la formación de profesores frente a grupo? ¿Hay algo específico para la formación del personal directivo y de supervisión escolar? Pues primero, maestra Marta Remedios, agradecerle a usted, a sus compañeros, a la universidad por invitarnos a esta sesión, a este espacio de reflexión, como ya lo mencionaba usted. Sin duda, cuando se refería a este texto donde dice que el futuro comienza ahora, yo coincido con esa parte de que es una nueva era, a partir de este tema, de esta pandemia. Es una nueva era en la que en este momento de post-pandemia tenemos que reflexionar y decir qué fue lo que nos dejó y qué fue lo que nos enseñó esta crisis mundial. Y entonces, sin duda, a los maestros, a las escuelas, a México, pues nos deja grandes enseñanzas. Y dentro de estas grandes enseñanzas, pues tenemos que trabajar para que en las escuelas se forme un ciudadano con características más centradas en el ser, en la persona, en el cuidado de sí mismo, sobre todo en el cuidado de sí mismo, en lo que significamos como personas y como seres humanos. Y entonces, pues sin duda se avecina o está presente ya un marco curricular 2022. En este momento siguen en construcción los planes, pero sobre todo el programa sintético. Este programa que próximamente habremos de conocer está en construcción, y pues esto nos implica retos, por supuesto, a todas las entidades, a todo el sistema educativo mexicano, en particular de Durango, por supuesto. Decirle que ya lo comentaba la maestra Blanca, mi compañera, este reto que nos implica a nosotros como autoridades, a la propia dirección de formación continua en la entidad en Durango, de generar estos espacios de reflexión, de análisis, de acercamiento con el material. Yo creo que desde mi punto de vista esta es una grandísima oportunidad. Tenemos un ciclo escolar completo para conocer los materiales. En otras reformas me parecía que era un poco más corto el tiempo. Hoy tenemos un poco más, y entonces, sin embargo, hay retos. ¿Como cuáles? Retos en los que hay que transitar de paradigma, de estos modelos teóricos que la mayoría de los maestros en Durango conocemos, que dominamos y que implementamos en las escuelas. Pero ahora, cuando leemos el marco curricular, tiene que ver con una filosofía que está centrada en este tema de la pedagogía liberadora, en la teoría crítica. Ya está presente Paulo Freire, está presente Henry Giroux, está presente Peter McLaren, y entonces eso implica pues transitar de este nivel conceptual que de cierta forma ya conocemos y nos hemos aproximado a un nivel conceptual, yo diría desde mi punto de vista, un poco más profundo, en el que no hemos no hemos implementado tanto en las escuelas, y me refiero a educación básica. Sí. Entonces, fíjese que en ese sentido estaba yo pensando ahorita por su importante intervención. Si se está proponiendo que los profesores, los estudiantes formen estudiantes críticos, que vivan la interculturalidad crítica, que sean incluyentes, ¿cómo se está planteando la formación para que directivos, o sea, no solo el profesorado, no solo la exigencia al profesorado, porque seguiríamos entonces en la misma, solo toda la responsabilidad sobre el maestro frente a grupo, sino que personal directivo de las escuelas, de los centros educativos, el personal de supervisión y la misma autoridad educativa también, a través de estos procesos de formación incluyentes, tengan también pensamiento crítico y vivan la interculturalidad crítica en su acercamiento a los centros educativos y en el trato al magisterio duranguense, por ejemplo. Sí, entonces esto implica para nosotros un reto grande como Secretaría de Educación, pues de
ofrecer estos espacios de reflexión con esta filosofía, con este tipo de pedagogía en la que está centrada pues el plan y programas 2022. Es decir, revisar estos textos y poder ir transitando el docente, que estoy seguro que lo vamos a hacer, estoy seguro que lo van a hacer, porque tenemos profesionales de educación en Durango. Sin duda se necesita también la técnica, por supuesto, y cuando hablo de la técnica, entonces este marco curricular nos exige pues una nueva relación didáctica en el aula del maestro con los estudiantes, y por qué no hasta una nueva relación con los padres de familia. Y entonces el reto para nosotros está, y lo está ofreciendo la dirección en este momento de formación continua. En este momento estamos hablando ya de 13 cursos seleccionados para los docentes en Durango que ya están allí disponibles, que ya están participando, pues pensados precisamente para que el docente transite a estos espacios pues de reflexión, en el que vaya experimentando un nuevo conocimiento o cercanía a esta nueva relación didáctica, ¿no? Porque cuando hablamos de una relación didáctica, entonces estamos hablando de esto que me ofrece formación continua, cómo lo voy a implementar en las aulas, y entonces estamos hablando pues de el trabajo por metodologías integradoras, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿qué implica para el docente? Bueno, pues implica sin duda leer, porque ya lo decía la doctora Blanca, le decía hace un ratito, tenemos los consejos técnicos escolares, tenemos esta semana del 2 al 6 de enero, tenemos pero durante el ciclo escolar el maestro por sí mismo tendrá que ir abriendo estos documentos, tendrá que ir leyendo, que ir subrayando, que sacando conclusiones y que ir conociendo. O sea, este es un compromiso ya personal de cada uno de los maestros para poder estar en condiciones de que llegue un agosto 2023, un nuevo ciclo escolar, y estar en condiciones de poder implementar esto que está aprendiendo. Ahora, si me voy al director de la escuela, pues obviamente, y al supervisor, seremos incluidos, ya es el jefe de sector, los jefes de departamento, las autoridades tendremos que ser los primeros que tengamos que conocer primero estos documentos, pero también estar conscientes de esto que implica. Y cuando hablo de las implicaciones, hablo de los retos, pues, ¿no? O sea, porque implementar un programa, un plan, un programa sintético, hablar de codiseño, entonces implica toma decisiones importantes para nosotros como autoridades, pero el supervisor también implica que lo conozca para poder acompañar y asesorar, ¿no? Colabore, y que colabore, por supuesto. Que asuma un compromiso en la construcción del codiseño, de decir qué le toca a los maestros, qué le toca a la comunidad, qué le toca a los estudiantes y qué me toca a mí. Y entonces hablamos pues de un liderazgo académico del supervisor, pero también del director, centrado que pues en estos principios de la nueva escuela mexicana, así es, centrado en esto estos que valores, plantea pues, ¿no? De la horizontalidad. Así es. O Entonces, sea, porque antes el supervisor iba y le decía al maestro, a ver, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo eso? Enséñeme la planeación. Y era así como el gendarme, de decir, vengo a supervisar la representación de la palabra, que históricamente, posteriormente fue cambiando, y que después le adjudicó unas funciones de acompañamiento, de apoyo al maestro cuando iba a las escuelas, de apoyarle, en orientarle en dificultades que se le iban presentando en la práctica docente, pero ahora está planteando también una nueva actuación para el personal directivo, en el sentido de decir, ¿cómo va a ser esa relación? Si el maestro tiene pensamiento crítico, vive la intercultural crítica junto con sus estudiantes y la comunidad, pues cómo va a ser la actuación del directivo, del personal de supervisión y de la autoridad educativa, ¿sí? En el sentido de seguir en esa misma horizontalidad que plantea la nueva escuela mexicana. ¿Cómo ve usted esta situación, maestro Martín? Sí, antes que nada le agradezco Gracias, mucho la maestro, invitación y sobre todo un saludo y respeto a mis compañeros de este panel. Y bueno, con respecto a su pregunta, efectivamente estamos viviendo en el marco de la nueva escuela mexicana un proceso de luces y de sombras. Y dentro de este proceso, usted lo marca muy bien, ¿no? Habrá que revisar primero cuál es el proceso que ha desarrollado el maestro durante todos estos años para que haga una reflexión de su trabajo que se ha desarrollado de manera convencional, para empezar a realizar otro estilo de trabajo completamente nuevo. ¿Sí? Y en esa parte, bueno, habrá que el reto en la escuela, yo lo veo como uno de los retos más importantes, porque
pues nosotros no hacemos las políticas educativas, pero sí tenemos que llevarlas a cabo. Y en ese sentido tenemos que tener una interpretación adecuada de los documentos, que se había tardado un poco de que saliera el plan 2022 ya de manera autorizada, y mientras tanto, cuando trabajamos en este año, después de un proceso de pandemia muy crítico que nos deja no solamente lesiones físicas, muertes y una sociedad totalmente desgastada en todos los sentidos, pues nos deja también una escuela también dañada, ¿no? Con crisis muy serias, donde muchachitos los estamos recibiendo después de 2 años de algunos no tener prácticamente nada. O sea, los esfuerzos fueron muchos, hubo muchísima atención, muchísimo trabajo, pero el reto para mí ya como docente en el aula, pues implica precisamente el primero, cambiar hacer la reflexión para llegar a la parte práctica, y entonces entender que mi práctica convencional habrá que modificarse por completo, habrá que aprender a trabajar en equipo, habrá que entender el estilo que marcan los nuevos planes y programas, y ese es un reto enorme, no es sencillo. Los retos van mucho más allá, ¿no? Sí, maestro, fíjese que en ese sentido me parece importante que el sistema educativo en general no puede seguir en la tónica de exigir al maestro que comprenda los fundamentos, la epistemología, los contenidos, el perfil de egreso y todos los ejes articuladores, los campos formativos, porque en determinados momentos de la historia, si aplicamos la pedagogía de Paulo Freire, el maestro pudo haberse sentido, incluso seguirse sintiendo como un oprimido. Entonces, ¿cómo a través de la formación la Secretaría de Educación pretende liberar de esa opresión al maestro para que tenga una actuación de praxis educativa que implica un acto político de compromiso de cambio social, que ya no es la práctica docente antigua como se concebía? Y entonces, ¿cómo a través de la formación de los directivos, de un nuevo supervisor, también van a apoyar a la construcción de ese surgimiento, de esa nueva alma del maestro, de esa nueva alma de todos los actores del sistema educativo, y de que asuman ese compromiso de interculturalidad crítica, de pensamiento crítico y de horizontalidad, ya no en la tónica de arriba abajo, ¿sí? Y creo que usted lo plantea como un gran reto. Por ahí yo leía en algunos de los documentos del Mejor Edu que plantean itinerarios de formación para personal directivo. ¿Nos podrían platicar un poquito de eso? Bueno, quisiera, antes de abordar ese tema, otro reto importante que creo que lo hemos ido dejando de lado es entender que la formación continua o un proceso de formación no termina el día que el docente cierra su sesión o entrega su producto. Tenemos tiempo trabajando a partir de gestión para resultados, y ahora tendríamos que saber qué resultados o qué efecto hubo de cada uno de los programas de formación en los docentes o en la figura que lo haya tomado. Es decir, el programa o quien ofrece algún programa de formación, debemos tener la certeza de que en verdad hubo resultados, porque tenemos muchas deudas con los maestros, porque ha sucedido, espero que ahora ya no, que luego hay esta queja de que los programas no responden a las necesidades de los docentes. Esto únicamente lo sabremos si evaluamos de forma pertinente no al maestro, al proceso, para garantizar que realmente responde a lo que el docente necesita y que obtuvimos resultados. Porque si no estamos teniendo resultados en la práctica, que haya modificaciones en la práctica del docente, entonces algo estamos haciendo mal, o estamos ofreciendo algo que no es lo que el docente necesita, o el programa tiene errores tal vez en su diseño, algo está sucediendo. Fíjese que ese es un punto muy importante, porque el hecho de hacer una evaluación de los procesos formativos, tanto del docente como del resto del personal que acompaña a los maestros, puede derivar entonces en la realización de un diagnóstico de necesidades de formación, y que ustedes puedan valorar en qué medida
impactó no solo la formación que se le dio ya construida a partir de estos itinerarios de formación, sino que qué tanto está contribuyendo a los procesos de autoformación de los propios profesores. Porque a lo mejor ya hay muchos profesores que dicen, yo leí Paulo Freire hace 10 años, pero ahora que lo tengo que recuperar y ya no encuentro mi libro, entonces voy y lo compro nuevamente y me pongo a revisarlo, a ver a qué se refiere con este concepto de opresión y qué implica dejar de ser oprimido, porque regreso yo a esta parte, el maestro en mucho tiempo se ha sentido el oprimido, no solamente el estudiante. Entonces, cómo a través de estos procesos de formación y de las nuevas actuaciones del personal que lo acompaña, ustedes como autoridades, el directivo, el supervisor, va a ayudar a este proceso de liberación también del magisterio. Y no solo de liberación de cuestiones relacionadas con el trabajo académico que el maestro hace frente a grupo, sino también a veces con el otro peso del sindicalismo corporativo que tenemos. Entonces hay como muchas opresiones ahí, ¿verdad?, que pesan sobre las espaldas del maestro. Para ustedes, ¿qué retos se presentan en este cambio de praxis educativa y que el maestro deje de ver a la práctica docente como la veía en el concepto anterior? Muy relevante la pregunta. Creo que la práctica del docente en este momento es una práctica muchas veces poco contextualizada. Entonces, un reto en el que ahora se presenta es precisamente pensarla, pero con base en el contexto, pensarla con base en la comunidad como centro, por supuesto, pensando en la mejora de los resultados de aprendizaje. Y entonces, hablar pues de esta nueva práctica, esta nueva praxis educativa en la que sea el estudiante el que dialogue, el que interactúe, el que proponga, el que critique, el que saque conclusiones, el que aprenda. ¿Por qué en este nuevo plan y programas 2022 se le apuesta pues a estos conceptos de atención a la diversidad, interculturalidad, ya lo decía usted hace un rato, en el de modificar estas conductas luego que son de patriarcado, que en donde pues en los libros de texto incluso vemos allí imágenes un poco fuera del tema de equidad de género, etcétera. Entonces, la praxis educativa está pensada en este programa 2022, en el que esta relación que ya mencionaba yo, nueva relación didáctica, pues el docente o los alumnos junto con el docente construyan o participen en la construcción de proyectos educativos comunitarios, principalmente comunitarios, pensados en metodologías, decíamos ya, más holísticas, más de pensamiento complejo, diría Edgar Morin, en la que el estudiante pues no aprenda por disciplinas, sino aprenda por campos formativos, por así decirlo, de manera interdisciplinaria, transdisciplinaria, y en el que él se dé la oportunidad de ir a la comunidad y poder conocer o encontrar algo que él investigó cuando hablamos de metodología STEAM, por ejemplo, o bien hasta proponer soluciones al conflicto que se le presenta en la comunidad cuando hablamos de una metodología, por ejemplo, de una metodología de aprendizaje basado, por ejemplo, en problemas, ¿no? Entonces, la praxis educativa sin duda es una oportunidad y es un reto, por supuesto, porque debo decirle, ahorita que hablábamos de formación, de formación docente, la mayoría de los docentes, de los maestros, no la mayoría, todos, diría yo todos, fuimos formados de pequeños en la escuela a través de disciplinas. Entonces ahora pensar en que a partir de agosto de 2023 no vamos a formar a partir de una disciplina, sino a partir de varias disciplinas a través de campos, entonces sí
tendríamos que pensar los docentes, los directores, los supervisores, las autoridades a partir de una nueva praxis educativa. Entonces ahí está el reto para formación docente, pero está el resto para los que estamos ya en servicio, pero también está un área de oportunidad enorme para las escuelas formadoras de docentes, sin duda. Así es. Porque nosotros estamos pensando, en agosto nos van a llegar maestros de nuevo ingreso a las escuelas, y quisiéramos pensar que nos llegaran con este dominio o acercamiento al trabajo por campos o por estas metodologías con enfoque holístico. Estaríamos pensando en eso. Entonces es un reto también enorme para quienes son formadoras de docentes, y en este caso para mi gran Universidad Pedagógica de Durango, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos nosotros allá? ¿Qué esperan los directores? ¿Qué esperan los supervisores? Bueno, pues esperan nuevos docentes con esas características, formados en este nuevo tema o en esta nueva filosofía, ¿no? Y bueno, pues esto implica un gran reto para todos nosotros, llegar a pensar en una práctica docente centrada en estos principios y valores de la nueva escuela mexicana. Muy bien. Sí, maestra. Si me permite hacer un comentario. Efectivamente, yo tengo 40 años de servicio. A mí me tocó entrar a trabajar desde que teníamos como fundamento en los acuerdos de Chetumal. Y me tocó avanzar en estos procesos, por ejemplo, con modernización educativa, los planes que se fueron modificando, y en un proceso de cambio de estructura mental del maestro muy profundo. Así es. Desde aquellos que eran programas totalmente conductistas hasta lo que llegamos ahora, ¿no? Por ejemplo, dice Eduardo Andere que el mayor reto para la escuela va a ser que pueda atender toda la problemática por cómo se va a presentar cuando estamos conviviendo en la escuela, maestros que tenemos muchísimos años de servicio y generaciones nuevas con muy diferentes formas de pensar, y parte del reto también está ahí, ¿no? De que el maestro, en cada ocasión que ha habido cambios que hemos tenido, ha habido dificultad para adaptarnos a esas nuevas circunstancias. Ahora, cuando hablamos de un proceso donde cambiamos lo individual por lo más colectivo, desaparece el individuo, aparece lo colectivo, y entonces el reto es muy grande para la escuela y para el docente, cuando no está acostumbrado a trabajar en equipo, cuando está acostumbrado a trabajar de manera individual con procesos muy personalizados, sobre todo por los procesos de promoción que se da en la UCICAM para maestros, ¿no? UCICAM no evalúa colectivos de esa manera. Exactamente. Y es otro reto que habrá que revisar, desde cómo entra el docente a trabajar hasta cómo se irá promoviendo. Entonces, son muchas cosas que tenemos que revisar. Afortunadamente, yo veo, por ejemplo, en este año cómo la Secretaría se empieza a preocupar por lo que, dentro de lo que es la formación de los docentes ya en servicio, tiene un acercamiento con la UCICAM. Es decir, realizar cursos que realmente les sirvan para promocionarse y para su carrera profesional. Porque ahora el maestro pregunta, ¿me va a servir ese curso para la promoción? Si no, no lo hago. Claro. Entonces, son los retos a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? También la evaluación planteada, por ejemplo, de manera formativa, ¿sí? Cuando el maestro estaba acostumbrado a calificar, ¿sí? Evaluar ya formativamente, pero también llegar a una calificación. Ahora esa mentalidad, cambiarla, se va a dificultar un poco, pero finalmente este proceso de adaptación de lo que nos queda para este ciclo es bueno, y sobre todo con la inclinación que se tiene desde la Secretaría con los diferentes niveles para acercarnos a algo que realmente vale la pena. Sí. Fíjense cómo esto impacta la estructura, porque dice, estaba acostumbrado a calificar, a poner un numeral, un 5, un 7, un 10, un 9, pero era un derivado de la política, Claro. porque esa costumbre no salió de la nada. O sea, así se estipulaba desde la política pública educativa que el maestro evaluara. Y se llevó por muchos años que se volvió una costumbre del maestro. Dice, ¿y ahora cómo hago una evaluación formativa que me lleve más allá de pensar en un 9 o en un 10, en un numeral, y que me permita valorar cuestiones cualitativas que, derivadas de esta praxis educativa, lleven a impactar el cambio social?
porque tenemos un México plagado de feminicidios, de suicidios, hasta en los estudiantes, de estudiantes con pensamientos suicidas, de jóvenes que ya egresaron de las secundarias, de las prepas, en la misma tónica, o sea, pensando en irse de aquí porque aquí ya no les gusta tanto. Tenemos un mundo realmente complicado y hay unos grandes retos ahí para el sistema educativo. Me gustaría ampliar un poquito el tema de la evaluación formativa. Perfecto. Sin duda, ese es un gran reto, de cómo el docente tendría que ir pensando, pero para evaluar de manera formativa, o sea, con todo lo que implica este constructo. Porque luego a veces tenemos la idea, y sobre todo cuando leemos este cuadernillo número 4 de evaluación, de que si tengo una rúbrica y la implemento en el aula, creemos que estamos evaluando de manera formativa y no es así. En sí misma la rúbrica o el checklist o el mapa conceptual no es por sí mismo evaluación formativa, porque en ocasiones sí tiene el instrumento, lo aplica y luego lo hace sumativo el docente, ¿sí me explicó? Yo creo que tendría que ampliar más la información el docente de quién es verdaderamente el estudiante, y de esta manera cualitativa, ¿no? Que describa absolutamente todo lo que es el estudiante en el aula y fuera del aula incluso, ¿no? Para que al final pueda emitir un juicio de valor que realmente lo haga llevar a que sí está haciendo evaluación formativa, y no necesariamente volver a decir, no, pues sumo esto que me da la rúbrica en sí misma, sumo esto que me da este cuadro, sumo esta relación de criterios o de rasgos de personalidad del estudiante y ya lo hago. Pero luego a veces porque la rúbrica nos da por ponerle puntos al niño que llevó uniforme o no llevó, al niño que llegó temprano o no llegó, ¿sí explico? Y eso lo hace sin duda más numérico que formativo, ¿no? No, perdón, lo vimos y fue muy evidente los procesos mal aplicados de evaluación formativa, sobre todo durante la pandemia, cuando estuvimos en casa. Hicimos un estudio ahí en Secretaría que fue desde el Estado, con una muestra, pero observamos las formas de evaluación y efectivamente fueron listas de cotejo, sí, cantidad de tareas que se entregaron, la asistencia a las reuniones, y eso fue el principal instrumento que utilizó el maestro. Entendemos que fue parte estas deficiencias que traemos desde la práctica y el entendimiento, ¿no? de cómo evaluar con enfoque formativo, pero también entendemos que fueron las condiciones, ¿no? Era muy difícil realizar una evaluación formativa en el trabajo a distancia. Entonces, pero está perfectamente documentado que como maestros somos capaces de, en forma oral, expresar conceptos relativos a la evaluación formativa, pero si observamos la práctica, vemos que traemos dicen en el pueblo, un reburujo entre conceptos y prácticas e instrumentos, ¿no? De cuándo usar qué instrumento, para qué nos sirve. Efectivamente es un gran reto este cambio, y que no es nuevo, tenemos ya años hablando de evaluación formativa, y regreso a los procesos de formación. ¿Qué nos está sucediendo? Porque han sido varios procesos, no es falta de información, no es que no hayamos ya ofrecido procesos de formación a los docentes, pero no hemos conseguido una modificación sustancial en la práctica. Me regreso brevemente a los beneficios de la nueva escuela mexicana y el marco curricular en la práctica de los docentes. Quiero hablar sobre las escuelas multigrado. Vemos quienes conocemos a la escuela multigrado y a su complejidad y leemos el plan 2022, decimos, esto me va a facilitar el trabajo, porque la escuela multigrado tiene mayor vinculación con la comunidad, que es algo que nos exige la nueva escuela mexicana. No hablamos de asignaturas, y esto le va a permitir al docente planificar su actividad de una forma más sencilla. Entonces, para el docente multigrado, el plan 2022 ofrece grandes beneficios. Y como colación aparte, agrego que en el Estado tenemos el fortalecimiento de las escuelas multigrado como una prioridad. Y ya estamos trabajando en este sentido, pero de verdad el maestro multigrado ya a estas alturas
me atrevo a decir que la totalidad de los docentes ya revisaron el plan 2022, ya conocen la estructura, ya sabemos la propuesta y los principales cambios que nos implica. Pero los maestros multigrado, al menos que yo conozco el trabajo del docente multigrado y quienes en este momento trabajan en escuela multigrado, la expresión es, esto nos va a ayudar. Entonces veo un gran beneficio que creo que lo vamos a ver reflejado en los resultados de los estudiantes en el corto plazo. Hace ratito, maestra, le hacía usted una pregunta a la maestra Blanca Emilia respecto a qué va a pasar del 2 al 6. ¿Qué va a pasar del 2 al 6 de enero del 2023? Y yo lo quiero traducir esto a un reto. El maestro en este momento ya lo decía, tanto el maestro de escuela multigrado como los que no somos de multigrado en este momento, ya conocemos generalidades y hasta incluso particularidades del marco curricular, de toda la filosofía y lo que subyace a este pensamiento que está ahí pues bien plasmado desde mi punto de vista. Yo lo esperaba hace mucho, qué bueno que ya llegó, porque sabemos pues que el niño no piensa de manera aislada, entonces si no piensa, pues aprende también de forma holística, ¿no? Y entonces un reto para nosotros en Durango y que debe ser a nivel nacional también es el siguiente. ¿Y qué es lo que va a pasar justo en la semana del 2 al 6 de enero del 23? Es decir, el reto es que los maestros que ya sabemos en qué consisten estas 4 metodologías que nos proponen a nivel nacional, que es aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en problemas, STEAM, y lo que tiene que ver con aprendizaje a servicio, que ya lo están leyendo, analizando, pero ahora se trata pues de sentarse y arrastrar el lápiz y decir cómo se construye un proyecto junto con los estudiantes. Y entonces de eso se trata, de ir transitando del concepto a esta forma más técnica, más práctica, pues, y además poderlo implementar en el salón de clase con los niños y poder, porque no sé, es decir, y aquí debo de hacer un paréntesis y por supuesto decir, preescolar ya tiene un gran avance. Un gran recorrido. Multigrado ya tiene este recorrido. Sí. Yo diría en primaria un poco menos, en secundaria un poco menos, pero que a esas alturas ya tenemos incluso buenos intentos de avance en secundarias y habremos de prepararnos pues todos, y que es un reto para Durango, para nosotros como autoridades, el que nuestros maestros de aquí en enero profundicemos en esta construcción de proyectos. Estamos hablando de esa semana pues en la que habremos de profundizar más. En la sesión número 2 de Consejo Técnico se trabajó esas 4 metodologías y hay otra también muy importante que trabaja telesecundaria, que es el MAC, modelo de aprendizaje colaborativo, lo que decía mi compañero. Entonces es un reto transitar pues de este dominio que ya traíamos nosotros de sí, el aprendizaje y la enseñanza por disciplina en el aula, a poder trabajar por incluso proyectos individuales. Hablo incluso de solo un campo de lenguajes, por ejemplo, pero luego cómo incorporar 2 o 3 campos en un solo proyecto o hasta los 4 campos. Entonces, proyectos individuales, proyectos por asignaturas de campo, hasta ir más allá de un solo campo. Entonces, es un reto y la verdad que la expectativa de Durango, del señor secretario, de nosotros como básica B, básica A, es que nuestros maestros de Durango, cuando tengamos la semana en la que sí van a estar presentes los niños, porque en esta de enero no van a estar presentes, pero en la de junio sí van a estar los niños, podamos entonces implementar estos proyectos que se están construyendo, ¿sí? Y que estamos incluso en este momento ya trabajando. Muy bien, sí, muchas gracias, maestro. Fíjese que en esta parte hay grandes ventajas. En el caso del Magisterio de Durango, toda esta experiencia previa que ya se tiene en el caso de las educadoras y educadores en la reforma, desde la reforma del programa 1992, que empezaron ellas a trabajar proyectos. Y luego las escuelas multigrado también, toda esta relación y el diálogo con la comunidad, por ejemplo. Pero yo me recuerdo también de estudiantes que sus maestros les encargan tareas de hacer proyectos, los estudiantes de secundaria. Así es. O sea, ya hay una riqueza que derivó de la práctica y de la formación docente previa que ahora se debe recuperar en el magisterio. Así como el maestro recupera los saberes previos de sus estudiantes, imagino yo que ahora la formación del profesorado, de los directivos, de la supervisión,
también van a recuperar esos saberes previos para seguir profundizando ahora en la construcción de estos proyectos integradores, en este proceso de codiseño, por ejemplo, en la implementación de estudios de casos, de resolución de problemas, de la técnica STEM y demás, ¿verdad? Y qué bueno que tengamos ya esos saberes previos. ¿Desea agregar algo, maestro? Sí, quería nada más comentarle que yo pertenezco al subsistema de secundarias técnicas y también estamos adelantando a esa parte. Tan es así que inicialmente se había pensado que hasta el día 2 trabajábamos con directores y no, adelantamos el proceso, revisamos las propuestas que se tenían desde Secretaría y para la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, estaremos con directores y con supervisores trabajando esta parte, lo que somos los jefes de enseñanza. Entonces ya tenemos avances considerables, donde sí es muy importante, ¿no?, que se entienda cómo va la integración de las disciplinas en este sentido del marco curricular y sobre todo ya en los campos formativos con los 7 ejes interdisciplinarios para que puedan entender que es un mundo enorme al que nos enfrentamos, pero muy bondadoso en el sentido de que es una herramienta muy humana y muy humanizadora para poder trabajar con nuestros muchachitos, sobre todo entendiendo que nuestros contextos van desde el medio urbano hasta lo más complejo del medio rural. Entonces sí hay muchas herramientas donde trabajamos con alumnos egresados de escuelas multigrado, escuelas de concentración. Entonces por eso el reto, ¿no? El reto va a depender del contexto y de la escuela y habrá que interpretar adecuadamente estos materiales para trabajar lo mejor posible. Sí, en ese mismo tenor, maestro. ¿Cuáles son los retos que ustedes como autoridades educativas se enfrentan respecto a la revalorización social del magisterio mexicano bajo la idea central de avanzar hacia la profesionalidad, bajo el principio de la autonomía profesional y no ya desde la autonomía curricular? Creo que hay un gran paso y una gran diferencia el pasar de la autonomía curricular que se planteaba en otras reformas a la autonomía profesional, ¿sí? Desde esta visión poshumanista donde se integra también el uso de las nuevas tecnologías, de la tecnología, y sobre todo después de la terrible agresión y sufrimiento y muerte incluso causada de muchos maestros mexicanos por la mal llamada reforma educativa. Que bueno, nadie nos queremos acordar de eso, pero yo creo que es parte de la historia que no se nos debe olvidar nunca, ¿verdad? Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que transgredió a los maestros, hablando físicamente, pero también en su persona. Y el ser maestros, porque hizo una denigración social del magisterio, ¿sí? Como personas y seres humanos que tenían poco, los hizo quedar así, como si no tuvieran compromiso social con la niñez mexicana. ¿Ahí qué retos tienen ustedes como autoridades para hacer esa revalorización social y lograr esta autonomía profesional? Maestro, si nos quiere compartir su punto de vista. Sí, es muy interesante lo que usted menciona, porque llegó el momento en que se reconocía más al más grande de los villanos que al mejor de los maestros, en ese sentido, ¿no? Y creo que el estilo y la forma de trabajo a lo que nos vamos a enfrentar no es solamente un aspecto trabajado de manera individual, porque el maestro busca el reconocimiento desde muchos ámbitos, desde muchas aristas, y ese reconocimiento es precisamente porque el maestro es un ente trabajador, entregado, y esa recuperación que se empezó a dar hacia la sociedad la rompió también la pandemia, ¿no? La rompió, pero al final cohesionó también esas partes, ¿no? Cuando la sociedad ve que el maestro no tenía horario, que el maestro con sus propios recursos atendía. Bueno, yo creo que ese es un espacio que habrá que trabajarse más desde la Secretaría de Educación, porque creo que apenas en este proceso de adaptación no está tocado totalmente. Creo que habrá que revisarse, porque sí tenemos los procesos de
de UCICAM con las diferentes convocatorias para promociones en distintos sentidos, pero esto yo pienso que va a mover un poco y lo va a mover en el sentido de cómo se evalúa ahora el docente, ¿no? Cuando vamos a aprender a trabajar de manera colectiva, cuando vamos a tener que hacer equipos, cuando vamos a tener que integrar diferentes disciplinas para trabajar por proyectos, esa evaluación hacia el maestro tendrá que ser tocada con pinzas para no afectarlo, porque el que es trabajador lo demuestra y el que es flojo también, ¿no? Y esto ha sido va a ser algo complejo ahí, ¿no? Sí, quiero comentar que por supuesto que es un gran reto, pero yo veo una gran oportunidad. Esta nueva relación que se establece con la comunidad nos va a ayudar a que se le reconozca al docente, tanto la comunidad en sí como él mismo, porque es el reconocimiento, primero empieza de mí mismo. Si yo no me reconozco primero como un profesional, no voy a lograr que los demás lo hagan. Entonces, pero esta nueva relación con la comunidad, yo estoy segura que va a abonar a este reconocimiento social que tanto demandamos, pero que, repito, tiene que empezar del mismo maestro y darse cuenta de la gran capacidad que tiene, porque tal vez venimos de una inercia de hacer las cosas de la misma forma, de trabajar de la misma forma, y este momento de transición, de romper paradigmas, yo espero, y yo creo que sí va a suceder, que nos lleve a reconocer la gran capacidad que tiene cada maestro, primero en sí mismo como persona, pero por supuesto en lo colectivo, y avanzar por supuesto, en la construcción de redes, en la nueva vínculo con la comunidad, que es entender más allá de que la escuela es parte de la comunidad, somos comunidad. Todos. No es que la escuela sea parte de la comunidad, porque así decíamos, ¿no? Es que la escuela es parte de la comunidad. No, es que somos comunidad. O sea, aquí no hay escuela, familia como entes separados que en algún momento se cruzan porque hay un alumno en la escuela. No, somos comunidad todos, compartimos problemas, compartimos realidades y entre todos vamos a construir, ¿no? Para tener un mejor escenario. Yo estoy segura que este nuevo vínculo nos va a ayudar a esta revalorización que ya necesitamos, ¿no? Y este reconocimiento de la importancia. Fíjese que rescata usted de manera muy interesante este concepto de comunalidad, ¿sí? Y pensado en qué nos hace comunes como seres humanos. Y desde entender que si no respetamos la naturaleza, porque este virus nos vino a trastocar hasta nuestra propia conciencia como seres humanos, es decir, o respetamos y cuidamos la naturaleza o si la agredimos y la destruimos como parte de ella, nos vamos a acabar nosotros. Entonces, ¿cómo ver esta lección de este nuevo virus que nos da una lección de alguna manera a la humanidad entera y nos dice, porque el virus puede ser visto como un pedagogo? ¿Qué aprendimos? O como un mensajero al que tenemos que eliminar, porque trae un mensaje que es el ADN que nos mata a los seres humanos. Pero nos puso a todos sobre un mismo piso. Todos estamos en una sola condición, somos humanidad. O nos cuidamos todos o nos acabamos todos. Y creo que este nuevo plan de estudios, este nuevo marco curricular, esta nueva filosofía, de alguna manera recupera esa esencia, esta comunalidad que nos une a todos desde el ser humano, partes de un contexto en una comunidad en específico, como la situación que nos plantea de la cuestión de las escuelas. Somos comunidad, las escuelas. Sí, de ahí precisamente que el enfoque de este plan de estudios 2022 más sí es constructivista, sí es vygotsquiano, de aprendizaje social, pero es más de desarrollo humano, un enfoque humanista, pues, ¿no? Que justamente da sustento a esto que usted explica, a esto que usted nos dice. ¿Por qué? Porque se necesita más que el docente forme conciencias, pensamientos, forme ciudadanos íntegros, capaces de levantarse y decir estoy en desacuerdo por, ¿no?
ahí está el enfoque humano y más pensado y centrado en la persona, que incluso en el resultado mismo del conocimiento o de la propia competencia. De ahí que cuando nos preguntaban, bueno, ¿y dónde queda el constructivismo? ¿Dónde queda Piaget? ¿Y dónde quedan todos los del modelo teórico cognitivista, etcétera? Sí, ahí están, por supuesto. Pero entonces el enfoque humanista, Carl Rogers y compañía, ahí está también presente, que a mí me parece que era necesario y justo y el momento de que se pusiera. Y entonces voy a centrarme en este enfoque humanista, pues cuando ya con este enfoque el docente va más allá de la comunidad y entonces se reconoce como profesional con esta revalorización primero interna que hace y de lo que es. Esto soy, esto hago, y entonces me reconozco. Y entonces, a través de ese enfoque humanista, entonces se traslada a la comunidad o se desdobla la comunidad y entonces viene un reconocimiento social, que ese ya es de fuera hacia adentro y que por supuesto también se necesita. Y que ya incluso en pandemia y pospandemia, la sociedad reconoce que el maestro es necesario, único e indispensable en la escuela. Ya se demostró que se necesita. Ajá. Y entonces, mencionar que la pregunta era, ¿y ustedes como autoridades? Decirle que próximamente nuestro secretario de Educación lo va a decir, tiene Victorias, tiene un proyecto educativo que en días ya se va a dar a conocer y ahí que de manera muy clara hay proyectos, hay programas que van a decir cómo desde la Secretaría de Educación en Durango se reconocerá, se revalorizará este trabajo que está haciendo tan digno el maestro en las escuelas y en las aulas. En este momento ni la doctora ni su servidor podemos hablar todavía de él porque no estamos autorizados, por supuesto, pero que ya en días, en semanas, en horas, saldrá al público en el que seguramente ustedes serán invitados. Gracias. Y ahí conocerán lo que es el proyecto educativo Durango, que sin duda está pensado, está diseñándose, está en construcción. Y quiero regresarme a la primera pregunta, incluso cuando iniciamos, cuando hablaba este tema de la formación docente como un reto. La doctora, su servidor, justo para que estos cursos que se ofrecen en formación continua en Durango fueran una necesidad pues del magisterio en Durango, se lanzó un cuestionario de Google a los maestros en Durango para detectar cuál es la necesidad, qué es lo que ellos solicitan, qué ellos piden, y nosotros no les ofrezcamos otra cosa que sea algo diferente a lo que realmente se necesita, y con base en ello pues está pensado los próximos temas de formación docente en Durango. Entonces es ahí como que es un reto, sí, y partiendo de un diagnóstico que esté ampliado, claro, y pensado, creo que por ahí sí podemos responder aparte de las expectativas de los docentes en Durango. ¿Sí? Sí. Bueno, para ir cerrando nuestro diálogo, les pediría por favor alguna conclusión, algún mensaje que ustedes quieran dar, que les parezca importante dirigir al maestro, a las maestras de Durango. No sé, ¿me permiten? Concluyo este espacio de reflexión con un mensaje a los maestros y a nosotros, a todos, que nos vayamos despacio, paso a paso, sin prisa, para poder apropiarnos del Plan 2022, pero que en este momento, a pesar de que es una exigencia porque es político y sabemos que, y que tenemos que hacerlo, que lo veamos como una oportunidad de enriquecer nuestra práctica. Pero insisto, irnos, saborear el programa, entenderlo, no irnos al fundamento, pero despacio, y que lo hagamos en el café, con los compañeros, en el colectivo. Si dejamos de verlo como una imposición, yo estoy segura que vamos a avanzar con mayor certeza, porque lograremos entender el sentido, tal vez el potencial. Tiene un gran potencial el programa, lo digo desde mi particular punto de vista y también como autoridad, porque así lo reconocemos y le estamos apostando a la formación, le estamos apostando al potencial del maestro. Entonces esa sería mi conclusión. Vámonos despacio, juntos, con una estrategia personal de estudio, de conocimiento, de discusión, de reflexión, sumándonos a la estrategia estatal, y también con compromiso asumir la estrategia nacional que viene desde el Consejo Técnico. El taller intensivo del 2 al 6 es una estrategia nacional, es un contenido de propuesta nacional. El Estado tenemos también nuestras propuestas
que iremos desdoblando a lo largo del siguiente semestre de este ciclo, pero así queremos irnos. Decimos al subsecretario, vámonos despacio, paso a paso, para no regresarnos. Y que prive la pregunta. Exacto. Esa pregunta generadora que de alguna manera va a llevar a crecer en estos conocimientos, en estos saberes del nuevo plan y programas de estudios y del marco curricular 2022. Así es. Maestro, justo. ¿Qué les quiero decir a los docentes de Durango? Primero, pues reconocerles su trabajo, un trabajo ya demostrado en pandemia y pospandemia, de mucho compromiso. Así es. Decirles que tenemos la oportunidad de estar nuevamente en las aulas, tenemos la oportunidad de tener este empleo tan digno, tan único, tan hermoso, diría yo, apasionante sobre todo. Decirles que pues estamos en Secretaría justo pensando en lo que le duele a cada uno de los maestros en las aulas, a los directores de sus escuelas, a los supervisores, porque los que estamos ahí conocemos los espacios, somos de ahí, venimos de ahí, y entonces pensamos como ellos también. Que haya confianza. Esto, decía la doctora Blanca, inicia y que debemos ir despacio pero muy firmes, bien pensado, bien ideado, con trabajo en equipo, decisiones muy pensadas. Y entonces decirles que las expectativas de los padres de familia están puestas en ellos, están puestas en nosotros, y que estoy seguro que el Magisterio de Durango, los maestros de Durango, nos conocemos y le vamos a responder a la sociedad, le vamos a responder a México con buenos resultados. El señor secretario lo ha dicho muchas veces, tiene en el pensamiento y no se mueve de ahí, de transitar a ser uno de los mejores lugares de México, Durango, en términos de logros de aprendizaje, y que estoy seguro que con la participación de todos ellos, de todos los maestros, de todos los trabajadores de la educación, de todas las instituciones, universidades, lo vamos a lograr, porque él está poniendo todo lo que está de su parte, todo lo que está de su parte. Estoy seguro que nosotros, desde acá, desde donde estamos cada quien, también lo vamos a hacer. Él habla mucho del metro cuadrado, y entonces si cada uno cuidamos el metro cuadrado en la función en la que estamos, estoy seguro que le vamos a responder a Durango y le vamos a responder al señor gobernador con esto de transitar a ser uno de los mejores en Durango. Muchas gracias, maestro Martín. Profe, justo me ganó las palabras que tenía, y tenía la misma frase de despedida. Pero efectivamente yo, con los años de servicio que tengo y aún como jefe de enseñanza, yo sigo pensando como maestro rural. Como maestro rural, donde la escuela me enseñó a ser maestro, no fue tanto la universidad, fue la misma escuela donde yo aprendí qué era lo que se tenía que hacer. Y creo que todos los maestros, no solamente de Durango, sino del país, tenemos las mismas cualidades, de que ese mismo metro en el que estamos trabajando es el espacio, es nuestra trinchera donde podemos dar todo lo que podemos y llegar a formar un sistema educativo con mejores condiciones que las que hemos llevado hasta este momento. Entonces, los maestros de Durango, pues es algo muy especial también, más que hablo más centrado porque es mi metro, y entonces, bueno, pues esa parte creo que va a ser fundamental, la entrega que tengamos cada uno en el aula. Entonces, la invitación es para que mis maestros hagamos el esfuerzo suficiente para que podamos entregarle a la sociedad lo que espera de nosotros. Muy bien, muchas gracias, maestros. En esta idea de metro, del compromiso en el espacio que representa este imaginario del compromiso en el espacio de trabajo donde uno está desempeñar esa función de manera comprometida socialmente, pensaría yo que ese metro tendría que tener los límites abiertos a los otros, ¿sí? Para que se vayan uniendo a esos metros y el área educativa sea sea un campo grande con todos esos metros, pudiéramos decir, valga la redundancia, y estar al unísono, o sea, en la búsqueda de ese nuevo ciudadano que se pretende formar,
en esta alegoría del metro que ustedes hacen. Y pues a la Universidad Pedagógica está muy agradecida con ustedes por su tiempo y por todas sus aportaciones y reflexiones que tenemos la oportunidad de compartir con el teleauditorio en estos momentos. Y también pues les hace entrega de un pequeño detalle y de una constancia en agradecimiento a su colaboración, y dejar claro que pues seguimos dialogando, que habrá otras nuevas oportunidades para seguir reflexionando sobre estas ideas que ustedes quieran compartir con las maestras y los maestros duranguenses. Esta es su casa también, y aquí también tienen un espacio abierto para dar a conocer las novedades que tengan por ahí dentro de sus áreas de trabajo. La dejamos abierta para esos tiempos y espacios que ustedes nos indiquen, y las cuestiones que ustedes nos quieran dar a conocer a las maestras y los maestros de Durango.